Presión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:31 de la mañana, en un panel económico al inicio de este programa, hablábamos sobre esta expectativa a propósito de las declaraciones del vicepresidente de la República en términos de la presentación de estas iniciativas a la Asamblea que tienen relación con reformas o que ya se lo denomina como paquetazo, a propósito, digo, de iniciativas económicas y laborales. Ha pedido comprensión el vicepresidente a los ciudadanos, y también la reacción de inmediato es: ¿cómo así? Los ciudadanos deben pagar las facturas, cuando dicen tal vez el gobierno todavía no ha hecho su propia tarea. Lo cierto es que entre las ideas que surgen sobre este particular en el plano laboral ahora, dice que el gobierno va a presentar una reforma para modificar la distribución de la jornada laboral de 40 horas semanales. Esto es la flexibilización, eliminar el recargo del 15% en contratos eventuales y crear un contrato especial para nuevos emprendimientos, entre otros, evidentemente, alguna otra iniciativa que pueda surgir. Hemos invitado para hablar sobre este particular a Jaime Arciniegas, miembro del Parlamento Laboral Ecuatoriano, y Ernesto Flores, él es abogado y especialista en temas laborales. Gracias a los dos por estar aquí. Señor Arciniegas, empecemos con usted. ¿Cómo recibe esta solicitud de comprensión del vicepresidente y qué expectativa tiene frente concretamente a la flexibilización o la posibilidad de armar de otra manera la jornada laboral? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Un gusto de compartir con mi contertulio acá. Bueno, esperar de que el pueblo sea comprensible. Yo que recuerde desde hace 40 años que retornamos a la democracia, antes con la dictadura y con los gobiernos inestables que teníamos previos a la dictadura, pues evidentemente no ha cambiado nada, porque los ajustes generalmente se lo ha hecho por la vía de afectar al pueblo, no afectar los intereses de los que tienen mucho. Y evidentemente un gobierno con la debilidad que tiene, pues quienes mandan son sin duda alguna los sectores pudientes del país. O si no, pregunto, porque hablan de concesionar las empresas, por ejemplo, las empresas públicas. ¿Quiénes administraron esas empresas? ¿Administraron los trabajadores? ¿Administraron el pueblo? ¿O administraron los políticos? Y claro, cada vez que hay entonces estas crisis que se generan por intereses, ¿a quién va dirigido los ajustes? ¿Va dirigido a los ricos o va dirigido a los pobres? Pues la pregunta es obvia. Va dirigido a los sectores populares del país. Y si no, miremos qué pasó con la ley de incentivos a la producción. Y miremos qué pasó con los 4.000 millones de dólares que, sobre la base de la remisión de intereses, multas y demás, beneficiaron a los empresarios. ¿Y a quiénes están afectando? A los trabajadores. Y ahora se plantea, es que no somos competitivos porque el país es extremadamente caro. Dicen, ¿no? Porque la mano de obra. Bueno, el tema de la flexibilidad laboral así ha estado latente todo el tiempo. Y miremos entonces, ahora a propósito, que estamos en una época de analizar cuáles fueron las rentabilidades que tuvieron las empresas en el año 2018, que cuando ya arrancamos la crisis desde el 2014. Y miremos cuál ha sido el rendimiento de esas empresas. Claro, ahora se trata, ¿no es cierto?, de hacer ajustes. ¿Quién se robó la plata? Se habla de 70.000 millones de dólares. ¿El pueblo o los políticos? ¿Quiénes administraron mal las empresas? Como digo, los políticos. ¿No será que acaso no necesitamos del país una administración externa para que conduzca los destinos del Estado y separar a los políticos? Entonces, son temas elocuentes que obviamente enervan e insultan la inteligencia de los ciudadanos. Vamos a aterrizar en un momento entonces sobre estas iniciativas. Esta fue como un primer acercamiento. Abogado Flores, también, ¿cuál es su lectura sobre esta expectativa que hay en términos de reformas laborales? Bueno, lamentablemente, como bien lo decía el señor Arciniegas, primero un saludo con todos los radioescuchas. Efectivamente, desde la década del 80, increíblemente, desde el gobierno de Rodrigo Borja, se inició con la cuestión de la flexibilización laboral con la ley 133 y no ha parado. Ahora, me gustaría entender de que tenemos un marco constitucional en el cual tenemos dos principios, que es la irrenunciabilidad y la intangibilidad. Entonces, de pronto por ahí es fácil crear leyes y evadir precisamente a la Constitución. ¿Por qué se hace irrenunciable en los derechos de los trabajadores? Porque precisamente el trabajador, en su desesperación de trabajar,
necesariamente prefiere renunciar a sus derechos. Por eso la irrenunciabilidad nace del sentido de decir, tú no puedes renunciar aunque tú quieras. Y la intangibilidad se refiere que una vez que están establecidos los derechos, no deben reducirse o desaparecer. Dentro de ese marco, hablar, por ejemplo, como decía, de ampliar la jornada laboral de 5 días a 6 días, porque eso es lo que se quiere, y dentro de esos 6 días hablar de las 40 horas, resulta justamente inconstitucional, porque precisamente es una lucha que se dio allá a finales del siglo XIX, con la matanza de Chicago, en el cual se reconocía que los trabajadores merecen un descanso de por lo menos 48 horas. Claro, pero lo que se plantea aquí, entiendo, no sé si me corrige, es que el empresario con el empleador deberían llegar a un acuerdo. Es decir, a mí, el empresario dice, a mí no me conviene que trabaje lunes y martes porque no me interesa, quiero que trabaje el sábado jornada completa. Bueno, capaz si eso le interesa también al empleado, pues está bien o no. Ahora, por ejemplo, justamente, y ahí es el sentido, y me pongo un poquito doctrinario, la cuestión de irrenunciabilidad es la incapacidad que tienen los trabajadores de renunciar a su propio derecho. O sea, aunque ellos quieran, no pueden. Ahora, ¿cuál es el sentido? La ley no dice que sea sábado y domingo. No, claro. Dice 48 horas. Entonces yo puedo decir esas 48 horas miércoles y jueves, viernes, sábado. Sino que el sentido es hacer trabajar más tiempo, que serían 6 días, por una misma remuneración. Que en este caso sería el mismo salario, el sueldo básico unificado. Y como digo, o sea, hubo ese efecto. O sea, ¿por qué los derechos de los trabajadores se vuelven irrenunciables? Y que será la primera vez que se habla de irrenunciabilidad de derechos. Precisamente porque por allá, por la década del 40 del siglo XIX, 1840, 45, los trabajadores estaban precisamente muy acostumbrados a decir que, por ejemplo, mira, si tú me das, voy a hacer un ejemplo muy simple. Si usted me da $500 por 10 horas, ¿sabe que yo le trabajo los 500 por 12 horas? Viene otro trabajador y le dice, mira, no, yo te trabajo 14 horas y págame $400. Algo más o menos lo que sucede con el trabajo migrante, ¿no? Por eso es la protección del Código del Trabajo. Ok, ahora, señora Ceniegas, pero si se lograse incorporar en estas iniciativas que se reconociera al empleado unas horas extras o, en fin, el valor correspondiente a 6 días, ¿podría ser una posibilidad o tampoco ahí? A ver, la Constitución habla de igualdad de derechos y no podría establecerse desde la norma constitucional por prohibición dos sistemas distintos con legislaciones, obviamente, dos legislaciones distintas para una misma actividad. Ok, claro. Es decir, a los trabajadores que tienen estabilidad hasta ahora un sistema y para los nuevos otro. Ahora, parte también de la legitimidad para la reforma. No nos olvidemos que el país es suscriptor de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, y ahí habla que para cualquier reforma en materia laboral debe ser consultado a las organizaciones legítimamente más representativas, es el convenio 144. El gobierno anterior y lo que hicieron es tomarse las instancias, en este caso del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y poner a sus adláteres ideológicamente o de interés político en ese consejo. Por eso usted puede ver que ahí el FUT, por ejemplo, no comparte el Consejo Nacional del Trabajo y tampoco el Parlamento Laboral. El único que está es la CUT, que le dividieron en varias organizaciones y hasta fueron las trabajadoras sexuales a representar a los trabajadores. Yo nada tengo contra ellas, pero hay que legitimar desde el punto de vista de la vigencia del convenio que debería haberse consultado a las centrales sindicales. Eso en primer lugar. Segundo, está la norma constitucional que prohíbe establecer regímenes distintos porque ante la ley somos iguales. Y por otro lado, desde el punto de vista humano, se habla, por ejemplo, de establecer jornadas laborales de 12 horas. Hay un planteamiento de las cámaras de comercio que es distinto al de las cámaras de industrias. ¿Por qué? Porque técnica y científicamente está comprobado que las horas más productivas de la jornada de 8 horas están entre la quinta y la sexta. Las 2 últimas o las 3 últimas son ya de una productividad menor. Imagínese entonces lo contraproducente que significaría incrementar a 12 horas. Es decir, vamos a tener 5 o 6 altamente productivas y otras improductivas, por un lado.
Por otro lado, desde el ámbito humano, mientras más expuesto esté usted a una actividad, mayor es el riesgo de asumir enfermedades de carácter profesional, accidentes o riesgos de trabajo que no solamente implica el impacto para el trabajador afectado, sino también a la familia y al propio Estado por los costos que significaría atender esas demandas. Entonces, desde el punto de vista de los derechos humanos, es ilógico pensar, y bien decía... Ernesto. ¿Perdón? Ernesto, disculpa. No. Bien decía Ernesto, ¿no? El tema de volver a las jornadas laborales extenuantes que cuando nosotros suponíamos superados desde 1886, bien refería desde el siglo pasado, volver a las 12 horas es volver al pasado. Entonces, cuando hablamos de modernizar quizá, o mejor dicho, de actualizar la legislación laboral, estamos en la línea contraria. Pero ¿y por qué eso sí lo hacen otros países? En Estados Unidos, en Chile, en fin, finalmente se obtienen estas formas que finalmente el propio empleado se organiza, trabajo aquí, trabajo allá, finalmente logra mejorar su situación económica. Mire, el ámbito humano, usted recuerde, por ejemplo, el convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, 1919, el primer convenio que se aprobó, era que el día se distribuía en 8 horas para el trabajo, 8 horas para compartir con la familia y 8 horas para descansar, ¿ya? Anteriormente, a los 1886 eran 12, 14, 16 horas. Pongamos un ejemplo aquí en Quito. Pongamos un ejemplo aquí en Quito. Supongamos que yo voy a trabajar en no en el centro, digamos en el Parque Elegido, pero vivo en Carapungo. Y la jornada va a ser de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Usted tiene que salir a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Y previo a eso, por lo menos tiene que ir desayunando, duchándose y todo. Tendría que levantarse a las 5 de la mañana. La jornada sería de 7 a 7, pero desde las 5 de la mañana usted tiene que estar levantado. Pero al mediodía hay que comer algo, por lo menos dedicarle una media hora. Va a ser las 7:30 de la noche. Y hasta que tome el bus 8:30, va a regresar a las 9 de la noche, va a compartir con la familia. Va a compartir, o sea, va a tener usted el suficiente tiempo. Es absurdo. Desde el punto de vista humano, son temas superados que lamentablemente, nuevamente el sector empresarial, que cuando decíamos las nuevas corrientes o la nueva generación, va a tener un concepto distinto. Nos hemos equivocado. Pero la tecnología no ayuda ahora, es decir, no hay estas otras opciones de trabajar a su juicio. Es decir, esta de 8-8, esta distribución no está un tanto rezagada ya. ¿Cuál es la tendencia moderna, digamos? ¿Esa es o hay algunas otras líneas? Bueno, apoyando lo que es la cuestión del trabajo humano, sí, efectivamente tenemos Estados Unidos, Chile, pero hay un estudio que lo está promoviendo justamente OIT y que se refiere a la nueva forma del trabajo esclavo. Dos son los oficios que efectivamente están dentro de esta categoría, que son el servicio doméstico y la construcción. Y Ecuador no es la diferencia. ¿Qué significa eso? De que tenemos a personas trabajando de 12, 14 y hasta 16 horas, pero sin embargo sus salarios son totalmente insuficientes para poder salir de ese sentido de pobreza. Y eso está Europa. Europa está metido precisamente de esto. Tienen a trabajadores que están todo el tiempo en su sitio de trabajo y no están disfrutando, digamos, de su vida. Y eso encaja en una figura de esclavitud moderna. Claro, a eso se le llama ahora esclavitud moderna. O sea, esclavitud moderna no es un trabajo que está fuera de la ley, sino es un trabajo el cual no te permite ser libre, ¿no es cierto? O sea, gozar de lo que la Constitución en este caso... Condenado a eso. Condenado, exacto. Entonces, eso es por un lado, por ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que sí se debe pensar bastante en la cuestión de que de permitir... Yo me voy a referir a una frase que recoge un tratadista uruguayo, Américo Pla Rodríguez, de su gran amigo Eduardo Couture, que dice: la forma lógica para corregir desigualdades es crear otras desigualdades. Mario de la Cueva, el gran tratadista del derecho del trabajo, el padre, diría yo, del derecho del trabajo de México, él decía: nunca se puede pensar que ha estado o que ha habido un consenso de las partes. Siempre va a haber una imposición de parte de quien es el empleador. Por eso el derecho al trabajo siempre partió de ahí,
de decir, mira, hay que proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque evidentemente el empleador es dueño no solo del puesto de trabajo, sino también del medio y de la propia remuneración. Entonces, en esta supuesta negociación, generalmente el empresario sería quien impone las condiciones. Claro. Es decir, yo necesito trabajar sábado y domingo, si te conviene bien, y si no, gracias, habrá otras personas. Entonces viene ese poder, esa situación de poder. Así es. Ahora, el otro aspecto que se menciona, quería que me explicara, la eliminación del recargo del 15% en contratos eventuales. ¿Qué alcance tiene y por qué? Eso suena... Yo creo que ahí debería promoverse un poco la cuestión de investigación. Sinceramente, yo soy bastante reacio, porque si existe este contrato eventual en el cual efectivamente por situaciones de la empresa uno contrata nuevo personal, yo creo que esta situación solo afecta a las que son grandes empresas y, digamos, sienten un poco de miedo a la cuestión del yugo del Ministerio del Trabajo. Porque si vamos, por ejemplo, a empresarios medianos y pequeños, ellos no sienten esa presión y no pagan. Muchos tienen, por eso digo, tocaría hacer una investigación. Ahora, ¿a qué me voy en este sentido? De lo que el Código del Trabajo, lo que sí necesita es una readecuación para poder definir y mejorar efectivamente el nivel de empleabilidad, definir cuál es el pequeño comerciante, el microcomerciante, el mediano, el grande, el internacional y el transnacional. Porque no podemos tratar de la misma manera a ese pequeño, al mediano, como al gran, al internacional. Por eso se trata de eliminar, porque efectivamente, por ejemplo, estamos acercándonos, como digo yo, peligrosamente a diciembre aquí en Quito, y es muy peligroso, y obviamente las empresas van a necesitar más trabajadores. Bueno, no voy aquí a contar las situaciones que suelen hacer para que no la copien, pero sí, efectivamente hay un montón de formas de evadir los trabajos eventuales o el contrato eventual. Y no lo voy a decir porque evidentemente no quiero que lo copien, claro, pero efectivamente hay bastantes maneras. Pero lo quieren eliminar es porque precisamente es esa forma de desligarse, digamos así, de las personas. Tomemos en cuenta de que estamos muy acostumbrados a cifras en cuestiones de materia laboral, pero decir que, por ejemplo, ha subido, de acuerdo al mismo INEC, del 4.1 al 4.4 en la cuestión del desempleo, pero eso son personas que no tienen trabajo y por lo tanto no pueden realizar un proyecto de vida. El otro aspecto que quería su opinión, señor Arciniegas, tiene que ver con esto de crear un contrato especial para nuevos emprendimientos. ¿Se justifica eso o no? Miren, el tema de los emprendimientos, desde la visión empresarial y nosotros que estamos desde el sector laboral, hay un claro direccionamiento a establecer un nuevo esquema de contratación y dirigiendo los recursos de los grandes capitales a estos emprendimientos. No se olvide que la empresa ecuatoriana es una empresa familiar. No son las grandes corporaciones o las empresas grandes que tienen varios accionistas diferentes, inclusive en algunos casos, en algunos países hasta trabajadores. Entonces, hacer un emprendimiento cuando vienen con dineros de capitales grandes es fácil, pero haga un emprendimiento desde un obrero, haga un emprendimiento desde un comerciante informal, un trabajador informal, haga un emprendimiento para los hijos de los ricos con tasas de interés en el banco del 8%, mientras que para los pobres el 28%. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, que hay una manera disfrazada de establecer nuevos esquemas de contratación por intereses del sector empresarial fundamentalmente. Nosotros decimos, por ejemplo, hay necesidad de hacer algunos ajustes para actualizar la legislación laboral, totalmente de acuerdo, porque es distinto una gran industria con una microempresa o con una pequeña empresa. Entonces hay que buscar un relacionamiento lógico que mantenga la estabilidad y el crecimiento de la microempresa, de la pequeña empresa, de la mediana y de la grande empresa, porque sería absurdo pensar en que los trabajadores estemos hechos para terminar a las empresas. Es absurdo. ¿Por qué? Porque si hay empresa hay trabajo. Claro. Si no hay empresa no hay trabajo. Si no hay inversión no hay empleo. Y tampoco el capital crece si no hay trabajadores. Que nosotros estamos obviamente de acuerdo en establecer mesas de diálogo, transparentando al máximo, no por intereses del sector comercial en detrimento de otro tipo de empresas. El establecer jornadas laborales, como bien hacíamos referencia. Oiga,
pongámonos pues a trabajar 12 horas en un caldero, pongámonos a trabajar en el subterráneo igualmente 12 horas. No es lo mismo que estar parado esperando un cliente que llegue a un almacén a comprar un televisor y otro trabajador que esté en el caldero, por ejemplo, a extremas temperaturas y sometidos a presiones muy fuertes. Entonces, son cosas totalmente distintas. Y aquí lo que vemos es que hay un interés muy claro de un sector que no legitima de manera alguna este tipo de propuestas de reformas. ¿Cree usted, abogado, que esto obedece finalmente, y con esta la última ronda, tiempo voló, que esto obedece, digo, a la presión de básicamente el Fondo Monetario Internacional? ¿Ellos estarían poniendo estas condiciones? Sí, definitivamente, definitivamente la cuestión a nivel mundial, yo me atrevo a decir, inclusive México, que fue el crisol en un momento dado del derecho del trabajo, ya nadie tiene un código del trabajo como el que tiene el nuestro, que es protectivo. No sé si eso sea bueno o malo que lo diga, pero el código del trabajo de la investigación que yo hice, ningún país en toda Sudamérica tiene la protección que tiene el trabajador aquí en Ecuador. Ahora, que por falencias jurídicas, administrativas, judiciales y etcétera, tenga una traba es otra cosa totalmente distinta. Pero epistemológicamente hablando, el Código del Trabajo ecuatoriano es el que más protege al trabajador. Yo creo que es más por esa situación que siempre vamos a estar en ese ojo del huracán, porque obviamente hay que eliminar algo que protege a los trabajadores. Eso es definitivo. Y finalmente, con usted, señora Arciniegas, ¿esto podría desembocar tal vez en protestas en las calles, si es que acaso no hay acuerdo? No, sin duda. Usted y yo y muchos ecuatorianos tenemos hijos profesionales que no tienen dónde trabajar. Es que no hay políticas de Estado. Por eso decía que si algo ha fallado, no han sido los trabajadores, no ha sido el pueblo, ha fallado la administración del Estado. Y las fallas han devenido de los partidos políticos. Entonces, si se piensa, por ejemplo, en entregar las empresas públicas a la administración privada, mejor entreguemos la administración del Estado a la empresa privada para ver si es que hacen bien el trabajo, ¿no? Entonces, este es un tema bastante delicado y efectivamente hace poco tiempo, en pocos momentos más, nos vamos a reunir. El Parlamento Laboral ya está decidido tomar acciones efectivamente, pero hay que hacer algunos ajustes con los dirigentes para conjugar en una sola actividad. No vamos a permitir que el presidente de la República, a pretexto de cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional y los requerimientos de la empresa, se pretenda entonces lesionar los derechos de los trabajadores. Vamos a salir a las calles. Muchas gracias a nuestros invitados: Jaime Arciniegas, miembro del Parlamento Laboral ecuatoriano; Ernesto Flores, abogado y especialista en temas laborales. 8:54. Una pausa, ya volvemos. Espacio publicitario.